Tras estos minutos vamos a empezar, si os parece, la sesión. En primer lugar, muy buenos días a todos. Agradeceros la asistencia a esta sesión online de presentación de la firma digital de documentos integrada con Business Central y NAV, con Docuten y Sign. Bueno, muchos de vosotros ya me conocéis, soy Juan Contreras, Solutions Lead en Innova. Y bueno, vamos a iniciar este ciclo de webinars ya centrándonos en cada una de las soluciones que vimos en la sesión pasada de recopilación, ¿no? de todas ellas. Pues bien, a partir de ahora vamos a ir lanzando esas sesiones individuales para revisar cada una de ellas en detalle y bueno, para que tengáis en una sesión pues una revisión completa del funcionamiento de la DON, de las posibilidades de implantación en cliente y también de las posibilidades de customización, de personalización a los flujos de firma concretos que por vuestra lógica de negocio tenéis en vuestro Business Central y Navision. La sesión, como siempre, se está grabando. Os enviaremos al finalizar el clip de la sesión y tenéis en el asistente de GoToWebinar, en el apartado derecho de pantalla, tanto la sección de preguntas como chat para lanzar pues, dudas, cuestiones que vayan surgiendo durante el transcurso de la sesión y al finalizar tratamos de gestionarlas y aprovechamos que estamos hoy aquí. Un poco el guión de la sesión, vamos a hacer una introducción de la firma digital, del concepto de firma, de cuál es la normativa que rige todo lo relativo a firma digital, cuál es el alcance de la firma digital de Docuten y Sign y qué tipos de firma digital vamos a poder hacer uso para que esos invitados de firma que van a participar en la recogida del documento pues puedan ejecutar esa firma de una forma ágil y rápida. Entraremos en el siguiente bloque en la funcionalidad de Docuten y Sign para aquellos usuarios de Business Central y Navision, es decir, ese valor añadido que incorporamos para el lanzamiento de flujo de firmas desde el entorno financiero. Y ya en el siguiente bloque pasaremos al entorno de demo. Haremos un recorrido de demo de Docuten y Sign, haciendo hincapié en las funcionalidades de Business Central, pero también hablando de otras posibilidades, como puede ser el acceso desde web para otro tipo de usuarios, pues por ejemplo, que no tenga acceso al RPI y requiere de un acceso 100% web. Y para cerrar, como siempre, ese turno de preguntas. Pues bien, vamos a empezar con la introducción del concepto de firma digital y aquí, bueno, como sabéis, nos basamos en la plataforma de firma digital de Docuten, una plataforma SaaS de origen español y en la que nosotros hemos ejecutado desde Innova ese trabajo de integración con el entorno de Dynamics, ¿no? Business Central y Navision, también Finance AX, pero hoy haciendo foco en Business Central y Navision. El concepto de firma digital es un concepto bastante claro y conciso. Es un mecanismo que permite identificar a un emisor de un documento y lo que denominamos una serie de invitados de firma que van a participar en la recogida de esa firma digital para garantizar pues, un documento con toda validez legal y probatoria de identificación de esos usuarios participantes y que garantiza pues, que ese documento firmado de forma electrónica pues, cumple con todos los requisitos técnicos y legales que en concreto marca la normativa que regula la firma digital. Esta normativa es una normativa europea, es el reglamento EIDAS. Dentro de este reglamento se emiten una serie de sellos, ¿no? de homologaciones y aquí recalcamos el sello de tercero de confianza, que es el cual garantiza que la plataforma de finalización de firma, en este caso Docuten, pues cumple con todos estos estándares técnicos y de calidad. Evidentemente, Docuten cumple con este sello de tercero de confianza y cómo materializamos de alguna forma esta homologación, ¿no? Con el documento que tenemos en el apartado derecho de pantalla. Este documento se denomina documento de evidencia y se va a generar automáticamente cuando finalizamos los flujos de firma. Es decir, hay un documento principal que vamos a lanzar a ese tercero para recuperar firmado. Pues bien, este documento se genera automáticamente cuando se finaliza el flujo y garantiza la correcta ejecución del mismo con el detalle de la información del remitente, del usuario que ha lanzado ese flujo de firma y lo más importante que son las evidencias del proceso, es decir, cada uno de los eventos por los que ha pasado ese documento, desde que se notifica a un primer invitado, este usuario accede al correo electrónico, abre correo electrónico, accede a la plataforma, todo el registro, toda la trazabilidad del documento queda registrado en esta documentación.
dentro de ese, como os decía, sello de certificación de tercero de confianza. En cuanto al alcance de la firma digital, siempre identificamos dos tipos de alcance. Solemos identificar estos dos tipos. Uno sería el alcance geográfico, que viene determinado por, pues en este caso, por la normativa europea, que tiene ese alcance principalmente europeo, pero si bien es cierto que tiene una equivalencia internacional y en concreto en aquellos países que veis coloreados en azul son países en los que la normativa local es asimilable a los estándares que indica el reglamento europeo y, por tanto, podemos finalizar un flujo de firma con cualquiera de ellos sin ningún tipo de problema, ¿no? Con la validez y la seguridad de que ese documento es totalmente válido. El siguiente alcance sería el alcance funcional, ¿no? Que aquí hablamos ya de cuáles son los documentos los principales que solemos recuperar firmados. Pues en cuanto al alcance incorporamos dos tipos o tres tipos de documentos principales. Uno serían los documentos de venta con clientes. Estos documentos pues principalmente a nivel de ofertas, a nivel de pedidos de venta, documentación a firmar con nuestros clientes. Documentación de compras con proveedores o documentación de aprobación interna relativa a documentos de proveedores, como podrían ser facturas de compra. Y los documentos de recursos humanos, ¿no? Toda esa documentación a firmar con empleados, ya sean modelos oficiales, contratación, documentos de adhesión, cualquier circular interna, todo lo relativo con esa documentación con empleados. Serían los flujos principales de firma con Docutent. Dentro de los tipos de firma y que vienen recogidos en el reglamento europeo, distinguimos el bloque de firma cualificada, que es aquella firma más, pues eso, más tradicional, más basada en el certificado tradicional, que ya ha pasado ese proceso previo, ¿no?, de autenticación del usuario. Está totalmente disponible, bien centralizada desde web con un certificado que a nivel de emisor podemos cargar en la plataforma web, o bien con la selección del certificado en local con un ejecutable que va a dar opción de Qt. Pero después tenemos otro bloque que es la firma avanzada, que es la firma más utilizada actualmente por la sencillez y la rapidez por parte del usuario. Con la firma avanzada únicamente ese invitado, si opta por la opción de OTP, pues recibirá un correo electrónico con un código de 6 dígitos o mediante SMS si hemos incluido el número, y este usuario tiene 3 minutos para copiar y pegar y validar en la plataforma. Es una firma muy ágil, muy rápida, de las opciones actuales la más utilizada y que estoy seguro que muchos de vosotros ya habréis utilizado con pagos con tarjetas, aplicaciones móviles. Está cada día más en uso, sobre todo por eso, por la rapidez y la agilidad para el invitado de firma para finalizar el proceso y con toda la validez legal y jurídica de que esa firma es totalmente es válida y de confianza. La otra opción dentro del bloque de firma avanzada sería la firma biométrica. En este caso sí que va a haber un requisito como tal, se va a requerir que esa firma se ejecute sobre una pantalla táctil y por tanto estaríamos hablando de smartphones o tabletas, ya que es una firma en la que se va a recoger detalles de velocidad, de presión, de la ejecución biométrica como tal de esa firma y que se va a almacenar toda esa información para, en el caso de pues, un pleito o necesidad de aprobación, pues un perito pueda identificar el usuario que ha ejecutado esa firma. Normalmente, pues en entornos que pudieran tener cierta interacción con el invitado de firma o ciertos entornos de movilidad, esta firma sería una buena opción, también siendo pues una opción rápida y ágil para el usuario invitado. Estos tipos de firma estarán disponibles en todos los lanzamientos de flujos de documento, se indicarán en el momento de lanzarlo para cada uno de esos invitados de firma y se podrá o bien cerrar, es decir, seleccionar el tipo de firma que queremos que el invitado utilice o bien dejarlo a elección del firmante. Entrando ahora de lleno en la funcionalidad de Docutent Design, a través de este add-on de integración oficial con Microsoft de Docutent. Bueno, aquí comentaros, las versiones soportadas, como siempre, nos alineamos con el soporte de versiones de Microsoft. A día de hoy, a nivel de Navision, ya solo nos quedaría Navision 2018 y en las versiones soportadas de Business Central, en este caso, 19 actualmente. ¿Qué nos va a permitir el add-on? Pues como os adelantaba, tener el rol, el centro de control de lanzamiento de firmas desde nuestro entorno financiero. ¿Cuál va a ser el punto de partida?
pues todo van a hacer desde una documentación, ¿no? Una documentación que necesitamos remitir a un tercero. ¿Qué opciones vamos a tener desde Business Central o Navision para el lanzamiento de esos flujos? Pues principalmente dos. Por un lado tendríamos esos reports que nos permiten pues eso, imprimir un PDF desde Business Central o Navision o poder cargar una documentación externa ya generada. En cuanto a la generación de reports, vamos a poder lanzar un flujo de firma mediante la impresión de cualquier report. Si bien es cierto, los documentos de ventas van a ser los documentos estándar en los que vamos a incluir, pues en definitiva, el botón de Dokuten Sign para la generación desde el mismo documento de ese lanzamiento de flujo de firma. Y también automatizando la recogida del firmante, ya que en estos documentos de venta vamos a recuperar el firmante que tiene indicado en la ficha de cliente en el apartado de contacto. Más allá de esta funcionalidad estándar, vamos a poder hacer la impresión de cualquier report y más allá de este apartado de documentos de ventas, la ventaja que tiene Dokuten es que podemos ampliar mediante los suscriptores que tiene disponible la aplicación a cualquier otro report esta parte de automatización, ¿no? Por ejemplo, algún cliente que pueda tener una customización, un report personalizado o un vertical en concreto, por poneros en caso un vertical de nóminas, ¿no? Y que genera el documento de nómina desde Business Central, pues podemos hacer lo mismo, extender esta funcionalidad a este report personalizado para que directamente desde el documento de nómina pueda lanzar el flujo, recuperar de una tabla de empleados el contacto y a partir de ahí lanzar el documento. Es decir, los pasos base que va a tener Document Design es obtención de un documento PDF a través de ese report, por ejemplo, que sería la opción 1, y a partir de ahí recuperar una serie de firmantes que aquí podremos identificar, pues por ejemplo, la tabla en la que los tenemos recogidos para a partir de ahí lanzar ese documento firma. La otra opción será mediante la carga de una documentación externa, ¿no? Que ya tenemos generada, pues por ejemplo, una plantilla PDF o cualquier otro documento que se genera fuera de Business Central. Vamos a poder cargarlo, el documento, mediante un almacén de archivos y también anexarlo a lo que denominamos las entidades estándar, que son clientes, proveedores, productos, bancos y activos fijos. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de que queramos firmar un contrato, una plantilla de contrato que tenemos pues generada externamente, directamente desde la ficha del cliente podemos anexarla mediante drag and drop o examinar y a partir de ahí lanzar el flujo de firma. Esto nos permite tener una visibilidad de los documentos que están anexos a un cliente en concreto directamente desde la misma ficha de cliente o proveedor o igual que en el resto de casos. A partir de ahí volveremos a lanzar el flujo de firma. ¿Cuál va a ser el detalle a incluir a partir de esa obtención del documento PDF? Pues datos adicionales como si necesitamos incluir una documentación adjunta a ese documento principal, el detalle de firmantes en cuanto al rol como tal. Aquí vamos a tener distintos roles de ese invitado de firma, firmante y que es, el rol es obvio, que va a ejecutar firma sobre el documento. Tendremos aprobador y tendremos un tercer rol de usuario que es en copia, que lo que nos permite es notificar a un tercero de que, por ejemplo, se ha lanzado un flujo de firma o que se ha finalizado. Es un usuario que simplemente recibe una notificación, no interviene de forma activa en el flujo de firma. Para cada uno de estos usuarios firmantes almacenamos una agenda en los que vamos a guardar pues, el nombre, los datos identificativos, nombre y correo, tipo de firma que quisiéramos darle por defecto, los distintos tipos de firma que hemos revisado, el rol e incluso el idioma de notificación por defecto. A partir de aquí, pues tendremos toda la posibilidad de la revisión de los estados, desde que se lanza, están pendientes, se han podido rechazar, hasta la finalización de la firma, para obtener el documento firmado desde Business Central y también la descarga de ese documento anexo, de ese documento de evidencia y que va a especificar pues, ese correcto lanzamiento y finalización del flujo de firma y todas las evidencias del proceso. ¿Qué ventaja adicional también incorporamos? Pues para esos usuarios que a lo mejor no acceden a Business Central o por facilidad requieren de un entorno bastante accesible o más rápido, tienen el acceso desde web. Estos usuarios logueándose en la plataforma de Dokuten desde web van a poder lanzar los flujos de firma y por tanto tenemos una doble vía de lanzamiento de los flujos de firma. Y si os parece, vamos a pasar al entorno de demo. Vamos a ver Dokuten Design en funcionamiento. En este caso vamos a ir a una versión
una última versión, Business Central Cloud. Aquí estaríamos en el área de trabajo, ¿de acuerdo? De DocuTenisa. ¿En qué tenemos aquí en el resumen? Pues el total de documentos con los distintos estados que puede tener ese documento. Pendientes, preparados, son estados bastante obvios. Únicamente puntualizaros el apartado de múltiple. Nosotros podemos enviar un flujo de firma de dos formas. Uno de forma secuencial, es decir, hay 3 firmantes y va a ir al primero, después al segundo y después al tercero. Y el resultado es un documento firmado que contiene 3 firmas, mientras que la otra opción sería un envío múltiple. Es decir, vamos a hacer un envío de un documento original de forma individual a esos 3 firmantes. Nos permite un envío más masivo de documentos de forma con un único envío, multiplicar el documento original para crear 3 flujos individuales y, por tanto, en este caso, el resultado van a ser 3 documentos firmados, cada uno con cada uno de esos invitados, ¿no? 3 documentos firmados que contienen una firma. Tenemos consultas para los documentos de venta en específico, ya que estos documentos de venta pues podemos filtrar por el estado del documento, el cliente, el tipo de documento o el número de ese documento. Es una búsqueda en concreto para los documentos de venta. Recordatorios. Aquí comentaros que nosotros cuando lanzamos un flujo de firma podemos incluir una fecha de caducidad y si accedemos a la configuración podemos indicar una fecha de cálculo de recordatorio, en este caso 3 días. Esto significa que todos los documentos que tienen una fecha de caducidad indicada, siempre que estén dentro de esos 3 días del cálculo de fecha, van a aparecer en el apartado de recordatorios. Y esto lo que nos permite es enviar un mail de recordatorio a su usuario con una plantilla personalizable que identifique eso, que tiene un documento pendiente de firma y que está a punto de expirar. Aquí irán apareciendo todos esos documentos que entran dentro de ese cálculo de fecha. Un total de firmas a nivel individual, aquí entramos ya a nivel de usuario, de invitado de firma, en la participación de los distintos documentos, es un conteo de firmantes. La agenda, donde almacenamos todos los usuarios que van a ir participando con correo o nombre, NIF y móvil como opcional, el tipo de firma predeterminado, el rol y el idioma. Para que en futuros envíos, cuando introducimos los primeros caracteres, tengamos esa predicción del usuario. Y la gestión de documentos con las dos opciones generales de generación de un documento PDF mediante un informe o mediante un almacén de archivos en el que podemos cargar cualquier documentación externa que se haya generado fuera de Business Central, simplemente con un drag and drop mediante un arrastrar o examinar, cargar documentos anexos. Vamos a ver si os parecen dos casos de uso, uno a través de un informe estándar de DocuTenisa, de un documento de venta, y otro a través de un documento que está generado externamente, pero que queremos anexar, en este caso, una identidad, por ejemplo. Vamos a ver el caso de un pedido de venta. Vamos a crear uno de estos documentos nuevos, ya que vamos a también ver esa funcionalidad de recuperación de firmantes directamente desde la ficha del cliente. Vale, vamos a crear un documento ejemplo. ¿Y que nos incorpora esta funcionalidad estándar para ventas? El ejecutable de DocuTenisa que nos permite crear un envío. ¿Vale? Este ejecutable es el que vamos a poder replicar en el caso de que fuera necesario, que por vuestra lógica queráis incluir en un report personalizado esta acción como tal. Esto es totalmente factible y se puede pues eso, aprovechar el potencial de Docuten para cualquier otro report más allá de los estándares que podáis incorporar a nivel de ventas. Vamos a crear el documento y nos dice si queremos enviarlo. En este caso, como tenemos en la configuración indicado el envío automático, podríamos automáticamente enviarlo y esto lo que nos va a hacer es recuperar el contacto de la ficha del cliente y quedaría enviado. Le voy a decir que no para mostraros los distintos campos que podemos editar en el envío. Si vamos a ver el documento, sería el 163. Aquí tendríamos el detalle, ¿vale? Tenemos el título, podemos, bueno, editar la información, incluir una descripción, fecha de caducidad, una fecha de notificación. Esto lo que significa que nosotros dejamos lanzado el documento, pero no nos notifica el tercero hasta la fecha en la que indicamos en este campo, el idioma que queremos que tenga de notificación, y aquí nos indica que ya existen firmantes. ¿Por qué? Porque este documento, al ser documento de venta, recuperado desde la ficha
el correo electrónico del usuario. ¿Vale? Y en concreto voy a introducir mi correo electrónico, que estará guardado en agenda, y lo voy a utilizar para la prueba, que es este. Y este lo vamos a eliminar, que es de mi compañero. Vale. Aquí podríamos introducir el NIF como dato opcional, que serviría para la firma con certificado, el móvil, que serviría para la firma con OTP para que se envíe el código de 6 dígitos mediante SMS. Si no se incluye, sería mediante correo electrónico. El rol del firmante, los 3 roles que hemos comentado, firmante, aprobador o en copia, el idioma de notificación, y aquí solo hay un firmante, no intervendría el orden de notificación. Vamos a dejar este usuario. ¿Y qué más podríamos hacer? Pues, por ejemplo, podríamos añadir un archivo adjunto al documento principal. Vamos a cargar un documento ejemplo, por ejemplo, este mismo. Y después veremos qué repercusión tiene de cara al invitado de firma. Cómo va a ver ese invitado de firma el documento principal y el adjunto. Nos marca que tiene el documento adjunto y vamos a enviar ya. Aquí vemos las dos opciones de envío, el envío secuencial, el sencillo, que va a ir por orden, y el envío múltiple, que nos va a generar n copias en función de los n firmantes y generará n envíos individuales. En este caso solo hay un firmante, no hay diferencia. Vamos a hacer ese envío. Vale, tendríamos el documento enviado, vamos a ir al inbox. En este caso del invitado de firma, aquí estaría desde la visión, ¿no?, del invitado de firma, en este caso del cliente que recibe esa firma de pedido, esa solicitud de firma. Vamos a ver y firmar documento y desde aquí ese tercero podrá acceder a la interfaz de Docuten. Esta interfaz de Docuten es como invitado de firma. En ningún caso este invitado requiere de ningún tipo de adquisición de software, de licencia. Es un acceso totalmente gratuito para ese invitado de firma. Va a tener un historial de firma de documentos previos o de pendientes que tenga de firma. Y a partir de aquí tenemos el panel de revisión del documento principal, en este caso del pedido, con un resumen de la información del documento, el documento adjunto, y aquí, como veis, tenemos el mensaje importante, y es que Docuten trata la información adjunta como relevante y, por tanto, no va a permitir firmar al invitado el documento hasta que no descargue y confirme su lectura. ¿Vale? La descarga va a ser obligatoria, ya que yo, si clico sobre descargado y leído, no voy a avanzar, ya que voy a tener que descargar, y esto ya queda registrado, y confirmar la lectura del documento anexo. A partir de aquí ya podría confirmar que he descargado y leído, y entraríamos en el panel de firma, de rechazo también del documento con un motivo obligatorio, de delegación de firma en un tercero y acciones adicionales de descarga o de consulta del histórico. Vamos a ejecutar la firma. Y en este caso es un documento con firma OTP. Como no hemos incluido un número de teléfono móvil, siempre se va a enviar por defecto mediante un correo electrónico. Vamos de nuevo a la bandeja de entrada y es tan sencillo como recibimos ese código de firma. Vamos a copiar el código y validar en la plataforma web. Es una firma muy ágil, muy rápida, muy sencilla, que actualmente es la que más se está utilizando con Docuten, precisamente por eso, porque, como habéis visto, en apenas segundos el documento queda firmado, queda validado con toda la garantía y facilita, pues, un poco esa interfaz de uso para el invitado de firma. Tendríamos el documento firmado desde la plataforma. El invitado podría descargar el documento firmado desde aquí, sería una opción, la descarga desde la plataforma. Las firmas aparecen en en una página adicional que se genera con el resumen, con un código QR para visualizar el original, con un código seguro de verificación de la firma, que se puede utilizar en cualquier verificador de firma, y el resumen de la firma del usuario. ¿Qué otra acción tiene el invitado? Pues la descarga del documento de evidencia, ¿vale? Ese documento que hemos comentado, en el que Docuten, como prestador de la plataforma del servicio de firma, certifica la correcta ejecución con el detalle del remitente y las evidencias. Cuándo se ha creado el flujo de firma, cuándo se notifica por correo, cuándo ha abierto el correo electrónico, cuándo ha ejecutado el envío de código OTP hasta la ejecución de firma, con detalle del evento, fecha y hora, dirección IP y navegador desde el cual ha ejecutado cada uno de sus movimientos.
¿Qué otras opciones tendría el invitado para acceder al documento firmado? Si vamos a la bandeja de entrada, recibimos un correo electrónico de notificación de firma para todos los usuarios que han intervenido. Y en este mismo correo se adjunta el documento firmado también. Sería otra opción de acceso al documento firmado. Volvemos a Business Central y lo que queremos es recuperar el estado, vamos a obtener el detalle y aquí obtendríamos lo mismo, la opción de descarga del documento firmado, la actualización evidentemente del estado, pero también el acceso al mismo documento firmado. Documento firmado y también ese documento de evidencia. Este sería el primer escenario de uso de un documento estándar de ventas, aplicaría al resto de documentos de venta que hemos comentado. Y vamos a ver ahora el caso de un documento que se genera externamente, ¿no? Vamos, por ejemplo, a suponer que queremos firmar con este cliente un NDA que está generado externamente, que es una plantilla editable, un PDF form, y aquí también vamos a ver cómo Docuten va a reconocer esos PDFs editables con campos a rellenar y va a facilitar también que el invitado pueda cumplimentar. Vamos a clientes y en estas entidades lo que vamos a incorporar es un apartado drag and drop en el lado derecho. Una sección de Docuten Design de carga y revisión de todos los documentos que tiene lanzados este cliente. Vamos, si os parece, a cargar pues ese acuerdo de confidencialidad que decíamos, que es una plantilla editable. Se nos ha creado el documento 142, ¿vale? Que es ese acuerdo de confidencialidad. Vamos a acceder al mismo y vamos a incluir pues esos detalles, ¿no?, que hemos visto antes. Vamos a incluir el firmante y en este caso vamos a hacer la firma con opción biométrica. Os voy a mostrar cómo sería esta opción biométrica desde la pantalla de mi teléfono móvil. Y de nuevo firmante, y bueno, los distintos idiomas también soportados. Vamos a poder firmar con cualquiera de estos idiomas, es decir, si hay que firmar con un cliente francés, pues este cliente recibirá la notificación por Docuten en este idioma, el acceso a Docuten en el mismo y por tanto su interfaz de uso va a estar de forma completa en este idioma. Vale, actualizamos y vamos a dejar el documento preparado y ya vamos a poder enviarlo. Enviamos el documento a firma y en este caso lo que voy a hacer, si os parece, os voy a mostrar la pantalla de mi teléfono móvil. Para ello, un segundín y os comparto. Y vamos a ver cómo sería esa ejecución de firma biométrica. Os voy a compartir pantalla. Como decíamos, la firma biométrica es siempre pues eso, un requisito que se ejecute sobre la pantalla táctil de un dispositivo smartphone o tableta. Vale, pues vamos a acceder al inbox. ¿Vale? Aquí tenemos de nuevo esa notificación de firma de ese acuerdo de confidencialidad de NDA. Vamos a acceder desde el link de ver y firmar documento. Accedemos al link y se nos despliega el documento. Aquí, como veis, es un NDA. Hay una serie de campos a cumplimentar. De hecho, nos indica arriba completar y firmar. Primero vamos a completar en la plantilla PDF, se nos va a desplegar el documento, tenemos esos campos editables que ya incorpora ese PDF y podemos cumplimentar. Aquí hay unos campos que ya vienen cumplimentados en origen, que son los de la compañía y simplemente, pues bueno, por poner texto ejemplo, vamos a cumplimentarlo para que también veáis, pues eso, cómo podemos en una plantilla cumplimentar datos y también firmar el documento. Una vez tenemos el documento complementado, vamos a firmar y se nos despliega el área de firma biométrica. Va a ser tan sencillo como sobre el área que se despliega, hacer la firma con el dedo y aceptar.
El documento queda firmado. En la última hoja que se genera de nuevo tenemos el resumen de firmas. Aquí apareciendo el trazado que se ha ejecutado sobre el área de firma. Va a ser visible en el documento. Y de nuevo, si volvemos al correo electrónico, al finalizar la firma, la notificación de finalización. En el mismo documento tenemos descargable el documento firmado. Y si volvemos a Business Central, la contrapartida. Vamos a documento, vamos a obtener el detalle y tendríamos el documento firmado. Vamos a ver cómo recuperamos. Y en este caso cumplimentado y con esa firma biométrica ejecutada, con el trazado también incluido en el resumen de firmas. Estas serían las dos opciones generales que tenemos de lanzamiento a través de un reporte estándar de ventas o a través de un documento externo anexado. Aquí comentaros que próximamente también vamos a incorporar esta funcionalidad que hemos visto para ventas para los documentos de compra, para facturas, pedidos y abonos, sobre todo para esos flujos internos de firma o de aprobación. Va a ser un flujo también incluido de forma estándar, pero lo que os decía, en esos casos que tengáis algún report personalizado que no esté incluido en el estándar, se va a poder extender DocuDesign con los suscriptores que tiene actualmente disponibles para ampliar a cualquier otra cualquier otra ficha que tengáis necesidad de lanzar el flujo de firmas. Muy habitual el aprovechar toda la funcionalidad para, pues en definitiva, cubrir todos los flujos de firma que tengáis internamente en vuestra compañía. ¿Qué otras opciones tendríamos y que también es interesante revisar? Pues, por ejemplo, aquellos usuarios que no vayan a acceder a Business Central o que simplemente queremos que desde un entorno web, sin necesidad de acceder a Business Central, pues puedan lanzar flujos de firma. Para este tipo de usuarios, estos van a tener disponible el entorno web. Ahora, si os parece, me voy a loguear desde un usuario como tal de administrador de la plataforma de firma. Como veis, tengo más opciones. Este no sería un invitado de firma, sino sería un usuario interno de Docuter, más allá del acceso desde Business Central, sería un acceso desde web, en el que vamos a poder hacer ese envío de firma. ¿Qué ventaja tiene el entorno web también? Que podemos dar de alta a distintos usuarios para asignarles un organigrama en función de empresa / oficina. Se pueden dar de alta distintas empresas o distintas unidades de organización, no tiene por qué ser empresas como tal, para dentro de cada empresa asignar oficinas. Y el objetivo es que cada oficina pueda tener un manager y no se solapen la visibilidad de documentos de unos y otros. Los usuarios los podemos crear desde este apartado y a partir de aquí vamos a ir creando usuarios. Datos de identificación, seleccionando su oficina correspondiente, ¿vale? Que va a ser la combinación empresa-oficina, y asignar el rol. Manager y supervisor van a tener visibilidad completa de sus documentos de la oficina en concreto. El manager va a poder enviar flujos de firma y el supervisor simplemente pues va a poder revisar sin necesidad de flujo de firma, de lanzar flujo de firma. El administrador tiene capacidad completa y el firmante simplemente es un usuario al que le damos una credencial y contraseña para acceder a la firma del documento. Sería, por ejemplo, se utiliza con los empleados, usuarios internos, que en lugar que les queremos dar una contraseña, una credencial antes de tenerles acceso desde el mismo correo de ver y firmar documento. En el entorno web también podemos cargar certificados de compañía para utilizar en esos documentos que queremos que ya partan firmados en origen. Y podemos cargar también plantillas PDF editables. Por ejemplo, pues un modelo 145, una plantilla que ya tenemos generada externamente, podemos hacer ese control, una validación de campos desde el entorno web. Para todos los editables, pues identificar qué tipo de campo es, el tipo de valor que queremos que incorpore para que haga validaciones, si va a ser obligatorio, distintas serie de validaciones para que la información que recuperamos sea correcta. Y podemos también automatizar la recogida del nombre, móvil y NIF. ¿Por qué? Porque estos datos podemos identificarlos cuando incluimos el firmante en el lanzamiento de firma y podemos identificar cuál es el campo al que pertenece pues el nombre, el móvil y que automáticamente se cumplimente. Es para facilitar la tarea al usuario invitado de firma. Y a partir de aquí tendríamos la misma opción de lanzamiento que teníamos desde Business Central. Seleccionar un documento, traer de esas plantillas previamente
cargadas, incluir un título, añadir adjuntos, yo como administrador seleccionar la oficina, incluir un mensaje descriptivo, fecha de caducidad e introducir los destinatarios en orden secuencial o mediante firmas desde archivo, lo que nos permite es generar mediante un fichero CSV un envío masivo de un listado de firmantes. En lugar de tener que ir uno a uno cargándolos, con esta descarga de fichero CSV podemos hacer un envío masivo, lo que venía a ser el envío múltiple que teníamos desde Business Central. También es interesante comentar que Dokuten, la interfaz web de Dokuten es personalizable para aquellos casos en los que queréis que aparezca vuestro logo corporativo, aparezcan vuestros colores, que el mail de notificación también incluya vuestro logo, vuestros colores corporativos, vuestro centro de soporte. Este módulo de personalización también se incluye en Dokuten y es muy interesante, pues eso, por si queréis personalizar, dar un pasito más de personalización de la plataforma e incluir toda vuestra imagen corporativa, colores, logo y datos de contacto. Y con esto habríamos revisado de forma general todo lo que es la funcional de Dokuten y Sign desde Business Central, con esas dos opciones de lanzamiento de firmas, con ese tipo de firma OTP, con tipo de firma biométrica y una breve también revisión de lo que es el entorno web de Dokuten, de esas funcionalidades que también permite para ese otro tipo de usuario y esa parte de personalización que también pues es interesante comentar para aquellos casos en los que sea interesante, ¿no? Y que queréis llegar a tener pues un poquito más vuestra imagen dentro de lo que es la plataforma de firma. Entonces, si os parece, pasamos ya al apartado de preguntas. Aquí recordaros que lo podéis lanzar tanto desde el apartado de preguntas como chat. No hay ningún tipo de problema, indistintamente en cualquiera de las dos y las tratamos. Vale, a ver. Creo que tenemos alguna pregunta por aquí. En cuanto al licenciamiento, Dokuten Design se licencia en base a una suscripción anual. Esta suscripción dependerá del número de documentos firmados años. Van a haber una serie de tramos y en función del tramo de documentos en el que estéis, aplicará un precio de suscripción anual u otro. Esa documentación os la haremos llegar, esa parte de documentación de suscripción de los planes de suscripción. Es totalmente pública, de hecho, si accedéis desde AppSource la vais a tener ahí disponible y dependerá sobre todo de eso, de los documentos firmados anuales que necesitéis y en el rango de cada uno de esos planes de suscripción. A nivel de usuarios, que también hay muchas veces esa pregunta, no es una variable el tema de los usuarios, podéis tener distintos usuarios a nivel interno que van a hacer uso de la herramienta y es simplemente eso, el rango de documentos. El rango de documentos es el que va a determinar el volumen de la suscripción anual en función de esos distintos planes. Por ejemplo, el primer plan es de 200 documentos, de 0 a 200, el siguiente plan de 200 a 600, 600 a 1000, 1000, 2000 y 2000, 6000 y para volúmenes de mayor de 6000 documentos año ya va a depender del volumen ad hoc que necesitéis. Será una propuesta ad hoc en función de vuestra volumetría en concreto. Vale, cuanto también al conteo, nos preguntan si es multiempresa. Ujú. Sí, el conteo va a ser para el total de empresas que estén dadas de alta en Business Central. ¿Vale? Todas esas empresas que puedan estar dadas de alta en Business Central y van a hacer uso de Dokuten Design, es decir, van a hacer lanzamiento de flujos de firma, todas ellas van a computar contra el mismo plan. Sería una única licencia que consumiría desde distintas empresas. Ya cuando hablamos de distintas bases de datos o distintos tenants como tal, ya estaríamos, en esos casos ya estaríamos hablando de distintas licencias de Dokuten Design. Pero siempre que en una misma licencia de Business Central, en el mismo tenant, tengamos distintas empresas, todas ellas computan contra un único plan de licenciamiento. Vale, estas las tenemos ya. Aquí
comentaros que os haremos llegar la documentación también, porque me estáis preguntando acerca de la documentación de instalación. La documentación de instalación para los entornos cloud la tenemos disponible en nuestro repositorio online de Docs Online, de Docuten. Os haremos llegar también toda esta documentación de tutorial. La verdad es que es bastante completa. Podéis hacer, pues hablando de Business Central Cloud, una descarga en trial gratuito de Docuten Design, hacer una prueba interna, ver pues eso, cómo funciona Docuten Design, familiarizaros un poco con la interfaz y a partir de ahí optar por los planes de pago. ¿Vale? Esta opción estaría disponible para aquellos de vosotros que hagáis esa instalación en Business Central Cloud. Tenéis el trial gratuito, la configuración es muy sencilla, tenéis ese tutorial online y podéis hacer esa prueba. Vale, los publicadores para poder hacer utilización de automatización de otros documentos está disponible. Os lo confirmo, pero yo diría que en la última actualización que se ha hecho en Apsos ya están estos suscriptores disponibles. ¿Vale? Os lo confirmo, yo creo que ya está en esta última versión. Pero si no, en el caso de que no estuviera, que yo creo que sí, os lo confirmo, a nivel de personalización y de desarrollo, no hay ningún tipo de problema en incluir cualquier customización que fuera necesaria. Pero, de hecho, creo que este apartado lo tenemos en el Docs Online. Ahí reviso la URL en concreto y la comparto contigo, Felipe, ya que esto está todo publicado en el nivel de los suscriptores que hay disponibles. Y si no, en la próxima versión que se lanzará ya estará todo incluido. Entonces, por esa parte de personalización en otros documentos, ya os digo que no va a haber ningún problema y está siendo muy habitual, ¿no? Que se permita o que se necesite también automatizar otro tipo de documentos y que da también pues, valor a la herramienta, ¿no? Esa parte de personalización y de adecuación a los flujos de negocio en concreto del cliente. Sí, ahí te haré llegar la URL. Vale. Pues mientras revisamos si llega alguna pregunta más, yo animaros a que os registréis en la próxima sesión de individual que vamos a ver, que será de gestión de gastos de empleado con Captio y Captio Connect. También será una sesión dedicada para esa herramienta en concreto, una herramienta pues eso, que permite la digitalización de los gastos de empleados y la integración con Business Central con el conector oficial de Captio Connect. En cuanto a la sesión de hoy, como os decía, os haremos llegar el vídeo del webinar con la documentación de licenciamiento, los accesibles al tutorial online, la descarga desde Business Central Cloud en trial y a partir de aquí cualquier necesidad, casuística de cliente, necesidad de presentación, todo lo relativo, todas las cuestiones que tengáis al respecto de la herramienta, me podéis contactar sin ningún tipo de problema. De hecho, estamos aquí para ello y nada, simplemente agradeceros a todos la asistencia y el tiempo dedicado y como siempre os animamos a vernos en próximas sesiones y lo dicho, mientras tanto estamos en contacto. Muchas gracias a todos y nada, que tengáis muy buen día. Un saludo.